¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a otro capítulo en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Como todos los días domingo a esta hora de la mañana. Estreno día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy con el dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro, y una tremenda invitada. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están acompañando. Gracias por estar ahí, por la sintonía que nos han dado. Hemos tenido días helados, al menos en Santiago y en gran parte del país, así que a cuidar sobre todo a los niños, que son los que más se ven afectados por estas bajas temperaturas. Así que tenemos una tremenda invitada hoy día que le doy a usted el honor de poderla presentar, don Eugenio. Por supuesto. Además, en un fin de semana muy especial para Demócratas, estoy con la presidenta de Demócratas, senadora Jimena Rincón. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida al programa. Muy bien, muchas gracias a ambos, Eugenio, Pedro. Un placer estar acá. Y hace frío en todo Chile, ¿eh? Yo tuve trabajo regional jueves y viernes en mi región. El sábado tenía un cumpleaños y tuve que viajar a Santiago y hoy día nos toca aquí en la capital. Y hace mucho frío. Sí, no, ha sido tremendo con el código azul activado, así es que atención también para la gente que se encuentra en situación de calle y gente que eventualmente nos pueda ayudar a que no tengamos algún problema mayor precisamente por eso. Sí, pues en la región del Maule hace más frío que en la región metropolitana. Y estaba lloviendo, mucho el jueves. De hecho, estuvimos ahí en el sector en Curicó, en Potrero Grande. Estuvimos ahí con una compañía de bomberos formándose, un sector bien importante para la comunidad. Esperamos poder responder positivamente a unas peticiones que nos hicieron. No cabe duda que así va a ser, porque como siempre ha sido la gestión de la senadora en el Maule. Jimena, llevamos entrando en materia al tiro. Primero, eres senadora actualmente, fuiste ministra del Trabajo en su momento. Es una pega difícil ser ministra del Trabajo. Tú eres que elegir, ¿no? Tú eres que elegir me tocó subrogar un par de veces nomás. Tú eres que elegir alguna de las dos. ¿Cuál es más desafiante? ¿Cuál de las dos funciones prefieres? La verdad es que tendría que mirar todo mi trabajo porque no es solo eso. Intendenta, sin ser de Santiago, de la región metropolitana, intendenta de Santiago, superintendente de Seguridad Social, directora ejecutiva de PRODEM, un proyecto precioso. No sé cuál prefiero. Ser senadora te da más independencia. Es la ciudadanía la que te elige, no el presidente o presidenta de la República. Y te permite hacer la doble gestión, ¿no? Por un lado, estar en terreno, sacar adelante proyectos. No dependen de uno, pero la gestión obviamente es importante. Y además todo el trabajo legislativo, impulsar temas específicos o ayudar a que los que son iniciativas exclusivas del gobierno puedan ir recogiendo las expectativas ciudadanas. Así que no sé cuál me gusta más. Lo único que puedo decir es que más y menos he disfrutado en todo. SECPRES fue una tremenda oportunidad y con la presidenta Bachelet, así que todos tienen su buen recuerdo con equipos espectaculares hasta el día de hoy. Las secretarias, los juniors, los equipos técnicos mantienen contacto conmigo y se agradece. Sí, efectivamente uno va sacando las mejores cosas en todas las experiencias que la vida te va dando y aquí han sido varias experiencias y con muy buena gestión en todas ellas. Vayamos a la reforma previsional. Yo creo que vamos a coincidir. Necesitamos sacar una reforma. O sea, yo creo que ya llevamos harto tiempo entre el proyecto de reforma de la presidenta Bachelet, el proyecto de reforma del presidente Piñera y el proyecto de reforma que se está discutiendo ahora. Si bien el proyecto está en la Cámara de Diputados, imagino que lo tienes claro en qué va la discusión y los puntos que se están planteando. Tu idea general de lo que se está discutiendo hoy día. Mira, algo que dije hace varios meses y lo dije públicamente, tendría que buscar dónde está consignado. Yo se lo señalé al subsecretario, hoy día ya no está. Se lo dije a la ministra, yo no voy a respaldar las cuentas nacionales, creo que son una estafa. Y es ocupar la plata hoy día del ahorro de todas y de todos para pagar mejores pensiones y el próximo gobierno que vea cómo se las arregla. Y yo creo que eso es poco transparente, no es correcto y lo que tenemos que hacer es ver de qué manera establecemos la pensión básica universal, que el gobierno donde usted trabajó le llamó pensión garantizada universal, la PGU. Me tocó a mí como presidenta de Hacienda y presidenta del Senado sacarla adelante.
Y creo que eso hay que institucionalizarlo como algo que es el desde, pero que no sea un desincentivo al ahorro y a la formalidad. Porque al final esa es mi crítica a la PGU, y es que, y se lo he dicho al gobierno actual, se lo dijimos al subsecretario, si uno establece una pensión básica o una pensión garantizada de 250 sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de requisito, la verdad es que no hay ninguna razón para ahorrar, porque eso va a estar seguro siempre. Y por lo tanto no va a haber ninguna razón para formalizar. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es formalizar en el trabajo, dar garantías en el mundo del trabajo, que es algo que en la de pensiones, la reforma de pensiones y en la reforma tributaria no está encima de la mesa. Y creo que es algo que tenemos que poner como un deseo. Es un tema bien importante porque mucho se ha hablado respecto de las causas de por qué Chile tiene las pensiones bajas que tiene. Que algunos apuntan al tema de las propias AFP, que quizá el 10% no era suficiente. El establecimiento de la PGU sin duda que ayuda y contribuye muchísimo a mejorar precisamente las condiciones de fundamentalmente la gente que menos tiene o que no pudo cotizar con el paso del tiempo. Pero está ese detalle en la formalización, que ese es un tema que de repente se habla muy poco, como se habla poco también de las lagunas previsionales, pero el tema de tener creo que estamos alrededor de un 30% de informales en Chile. En las pymes, cuando tú hablas con las pymes, que nos ha tocado mucho trabajar con ellas a raíz de la reforma tributaria, la informalidad supera el 50%. Muchísimo. En las pymes. Entonces ahí tenemos un tema, y lo decía Rafael Cuncilla en un encuentro en que estuvo el presidente de la República, que fue bien comentado. La reforma tributaria está en la calle. Toda la informalidad, todo el comercio ambulante, toda la competencia desleal contra los establecidos es algo que tenemos que debatir. Y yo creo que cuando uno mira el esfuerzo de los que se formalizan, de los que emprenden, de cumplir las normas, dicen, oye, no me ayuden tanto, ayúdenme fiscalizando y evitando el comercio ambulante y la competencia desleal. Y yo agregaría, Eugenio, al tema de pensiones algo que lamentablemente no fue posible instalar en el gobierno anterior. Yo lo conversé con el presidente, lo conversé con el ministro de Hacienda, lo conversamos con el ministro del Trabajo, y es la forma en que se calculan el reajuste de las pensiones. Y ahí creo que tenemos que meter mano, porque nunca olviden que tanto en el sector salud como en el sector pensiones tenemos empresas reguladas que actúan en base a lo que el regulador les dice. Y claro, siempre es fácil, ¿no es cierto?, decir, no, es que las AFP, no, es que las ISAPRES. Cuidado, aquí hay un rol que es el del regulador, que es muy importante. Y la forma en que se calcula la tasa de interés del retiro programado es un tema que pusimos encima de la mesa, que cuando lográbamos que nos escucharan, y el presidente Piñera lo hizo, no como creo debió haberlo hecho, para dar la orden efectiva hacia abajo, se lograba un repunte en las pensiones de nuestros pensionados. Entonces ese es un tema que también hay que poner encima de la mesa. Lo hemos conversado con Patricio Vaso, usted le consta a don Pedro, me consta, sí. Porque llevamos números, llevamos cálculos, y yo creo que aquí hay que transparentar estas discusiones, que es un tema que nos cuesta mucho hacer con Hacienda. Cualquiera sea el gobierno, el anterior, el que me tocó a mí vivir, y creo que si queremos enfrentar bien estas discusiones, la información tiene que ser transparente. Sí, pues hemos entrado ahí al ámbito de las propuestas, que es interesante irlas desarrollando también, porque veíamos, cuando hablábamos de PGU recién, que no incentiva lo que es la formalidad, lo que es el trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué cambios le incorporamos para efectos de no desincentivar y sí asegurar este piso? Que recordemos, la idea general que tiene la PGU es que ningún pensionado en Chile esté bajo la línea de la pobreza, que eso es lo que se logra con este objetivo. Y por otro lado, este tema de los recálculos, que hoy en día uno habla con muchas personas que están en el retiro programado y que ven cómo les baja dramáticamente la pensión por la tasa de interés, por la rentabilidad que han tenido los saldos, es ¿qué hacemos para que eso no pase? ¿Cuáles serían las medidas para evitarlo? Lo primero es transparentar, porque cuando uno mira cómo se calcula la tasa de interés del retiro programado y ve el resultado efectivo de la rentabilidad, uno dice algo no cuadra, porque me la calculan siempre a la baja, pero resulta que el resultado efectivo es al alza. Y eso es parte de lo que tenemos que poner encima de la mesa. Y respecto de la PGU o pensión universal,
Este es un diálogo que a los que somos legisladores y que hacemos mucho terreno nos sale permanentemente. Y en las reuniones de junta de vecinos, de los clubes de adulto mayor, en fin, nos dicen, oiga, senadora, mire, no puede ser, yo trabajé toda mi vida, impuse toda mi vida, no tengo ni una laguna y mi pensión es más baja que la de mi vecina que tiene la PGU. O sea, algo está mal. Y por lo tanto, ahí lo que nosotros hemos dicho siempre, y lo hemos conversado en el gobierno anterior, en este gobierno, es, ¿sabe? Esto tiene que ser con un deste. Y si tú vas a la historia, en el antiguo sistema, el de reparto, si tú no tenías los 20 años de cotización, vale decir, todos los meses de los 20 años no tenías derecho a pensión. Y podías tener 19 años, 11 meses y no tenías derecho a pensión. Entonces, aquí hay que establecer ciertos requisitos obligatorios para acceder a la PGU, para acceder a la pensión ordinaria. ¿Por qué? Porque tiene que haber un reconocimiento del esfuerzo. Entonces, si yo cotizo 5 años, si cotizo 10 años, si cotizo 15 años, mi pensión va mejorando en proporcionalidad a mi aporte. Y obviamente la garantizada tiene que ser suficientemente digna, pero no puede ser mayor que la que logro si hago un esfuerzo de 20 años de aporte al sistema. Perfecto. Entiendo ahí entonces que entraríamos a hacer una diferenciación entre este piso que habría que definir y estos 2.50 que ha dicho el presidente Boric. Ya lleva 2 cuentas señalando que vamos a llegar a 2.50, vamos a llegar a puro reajuste nomás. Pero, y en ese margen hacer esta diferenciación por años cotizados. Obvio, si tú le dices a una persona, ¿sabe qué? Si usted cotiza en su vida 20 años, va a tener esta mínima. Si usted cotiza 15 años, esta otra, si usted cotiza 10 años, ¿qué va a hacer la gente? Va a hacer el esfuerzo por ir aportando más, pero con garantía. Así como tenemos la pensión garantizada universal, PGU, que es un desde, bueno, tenemos que ir mejorándola según el aporte que cada una haga. ¿Por qué? Porque al final del día esto es fundamental. Y lo otro, y lo conversamos en el Congreso Ciudades que lanzamos el otro día en el Senado, que de verdad va a ser muy importante, el entender que si uno a la ciudadanía le va garantizando ciertas cosas, transporte, infraestructura, espacio público, espacios de esparcimiento, etcétera, el valor de la pensión tiene mayor o menor importancia porque hay cosas de tu vida que están resueltas. No sé si me explico. Sí. O sea, si logras una cosa que se ha debatido más de buena oportunidad, si el transporte, por ejemplo, si el transporte para los adultos mayores fuera gratuito. Si no tienes que pagar contribuciones. Si no tienes que pagar contribuciones. Si la salud la tienes resuelta porque los remedios te los entregan. Exacto, si los espectáculos son gratuitos, una serie de cosas, es evidente que la calidad de vida te va a mejorar y que no vas a tener que estar permanentemente. Y que por lo tanto el valor de tu pensión va a ser para resolver el tema de alimentación y otras cosas, pero hoy día el valor de la pensión es demasiado importante porque tienes que resolverlo todo. Cómo te movilizas, cómo compras tus remedios, cómo pagas los servicios básicos, cómo pagas tus contribuciones. Y obviamente para una persona que hizo el esfuerzo toda su vida, que aportó con los impuestos, con las contribuciones, con sacar adelante a sus hijos en educación, el tema no es menor. Ahora, para entender bien entonces, la idea, la propuesta es un piso que es el piso de todos. Y un segundo piso que debiese ser... Y un segundo, tercero, cuarto. Claro, y un segundo piso que debiese ir en proporción a tu aporte. Y ese segundo piso es un segundo piso que debiese además estar financiado por el Estado. ¿Esa es la idea? Que debiera tener garantía del Estado. Garantía del Estado. Ya, que no es lo mismo. En la discusión de lo que pasó, ¿no es cierto?, con las personas que se cambiaron del antiguo al nuevo sistema, el Estado les reconocía el famoso bono de reconocimiento que iba a tener una rentabilidad X. Bueno, aquí no es eso, pero la idea es que el Estado dice, ok, si usted aporta, usted va a ir teniendo un mínimo garantizado, que hay que ver cómo se sustenta, ¿no?, con reaseguros, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que promover es el ahorro. Miren, aquí nadie va a ahorrar por mutuo propio. Por eso es obligatorio el pago de las cotizaciones. Pero si tú tienes un sistema que te reconoce la PGU, llamémosla así porque es el nombre que tiene hoy día, sí o sí, da lo mismo que hayas aportado o no, ¿qué es lo que pasa? Que no hay incentivo al ahorro porque no tienes garantía de que si tú pones vas a ir mejorando ese piso. ¿Y qué es lo que hace la gente? No me haga contrato, hágamelo por menos, no me imponga. Y lo que vas haciendo es desvirtuando un sistema que debiera beneficiarles a todos. Sí, ahora en ese sentido,
la PGU, a diferencia de lo que ocurría antes con el pilar solidario, es eso más el monto ahorrado. Antiguamente el monto que te aportaba el Estado iba disminuyendo a medida de que tú tenías una... O sea, claro, es que efectivamente hay un desincentivo, pero es menos. ¿Por qué? Porque hay una sumatoria. Pero no es efectivo desde el punto de vista de que las personas saben hoy día que la PGU es sí o sí, y no hay conciencia y no está claro ni explícito cuánto más mejora con tu ahorro. Sí, vamos a ir a otro tema polémico porque señalabas recién y coincidimos, el tema de las cuentas nacionales y pareciera ser que por las declaraciones que dio el ex subsecretario le costó caro. Le costaron caro las declaraciones ahí. Ya, y las reemplazamos, ¿por qué? Porque el tema ha sido ya estos 6 puntos que iban a ir a esta cuenta nacional, cuenta individual, solidaridad, una mixtura como teníamos en el proyecto del presidente Piñera. ¿Por dónde? Mira, yo lo dije en la época del gobierno del presidente Piñera, lo digo hoy día nuevamente, a mí me da igual, lo que me importa es el resultado. Y hasta ahora no hay números encima de la mesa, no hay estudios encima de la mesa que me digan de cuánto va a ser el valor de la pensión. Y al final del día, a las personas en sus casas, lo que les importa es saber cuál va a ser el monto de la pensión con estos 6 puntos más. A dónde vayan, créeme que a la ciudadanía no le importa mucho. Lo que le importa es saber el resultado del esfuerzo. Y eso hoy día, ni en la reforma de pensiones, ni en la reforma tributaria, tenemos ni un estudio, ni un dato, ni una base de cálculo que nos permita... ¿Cómo? O sea, se presentó una reforma sin tener los estudios arriba de la mesa. O sea, dicen que los tienen. Pero son bien yo no los cuestionables. conozco. No, y algunos que presentaron han habido hartos cuestionamientos de los expertos con harto número, entonces Pedro, como que uno entra a dudar respecto Pedro, de no hay ninguna base de cálculo ni números que te permita decir si este estudio está bien. En la reforma tributaria nosotros lo dijimos primero y luego salieron, 16 centros de estudio, universidades y demás diciendo que querían ver la base de cálculo sobre la que se habían hecho los estudios. Hasta el día de hoy, yo al menos no la conozco. Lo pedimos por oficio, no nos han respondido. Increíble. Vamos a seguir hablando de esto. Estamos con la senadora Jimena Rincón esta mañana aquí en Simple la Pizarra de Pizarro. Vamos a marcar una pequeña pausa, no sin antes contarte que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Estamos de vuelta en Simple la Pizarra de Pizarro en Agricultura. Hoy, como siempre, con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, con la senadora Jimena Rincón, nuestra invitada en la mañana de día domingo. Estábamos hablando respecto de que no habían estudios. A mí me parece, lo comentamos fuera. Yo no digo que no hayan. No, pero no los ha mostrado, digamos. Para que nadie después diga la senadora Rincón. No, yo no digo que no hayan. No se han entregado. ¿Se han pedido, no se han entregado? Formalmente, por escrito. Ya, que es lo mismo que a decir a nivel público no existen. O sea, mientras no se entreguen, uno tiene las dudas si están o no sé, están. yo lo que digo es que no los tenemos pese a que los hemos pedido. Vayamos un poco a la reforma tributaria también, que está bien ligado con este tema. Recordemos que la reforma se rechazó en la Cámara. Fue un punto en contra para el gobierno en su momento, que va a tener que insistir en el Senado. Y para insistir requiere hartos votos en el Senado. 2/3. Sí, requiere una cantidad de votos importante para poder seguir con eso. Y ha estado conversando esta estrategia de ir a hablar con el mundo empresarial y no con los parlamentarios. ¿Será una buena idea? Porque uno trata de cambiar la cancha de juego cuando la cancha en que está jugando no le está yendo bien con los resultados. Y por otro lado, ¿se requieren más impuestos en Chile? A ver, a mí no me parece mal que se converse con todo el mundo. Y ahí no entiendo las críticas que se han hecho porque se converse con los empresarios. Grandes, medianos, pequeños, bien. Lo que me preocupa es que lo que uno lee de esas reuniones
es bien contradictorio, porque aparte de saber que el ministro ha entregado una minuta, que es una minuta que parece que insiste mucho en lo que ya fue rechazado, no se hace cargo de algo que es fundamental. Chile está estancado y decreciendo. Entonces la reflexión es, ¿por qué insistir en una reforma tributaria como la que ya se rechazó y no abordar algo que para nosotros es fundamental? Y digo nosotros como demócratas. Mañana, estamos a domingo. Las reuniones que hemos tenido con el gobierno son reuniones en las que le hemos puesto encima de la mesa dos criterios que nos parecen fundamentales. Y cuando digo gobierno hablo ministro de Hacienda. Uno, la necesidad de tener una agenda pro crecimiento y productividad. Si aquí no hay, y lo hizo Lago, me corrige, en el 2002, 2003, ya en una situación bien compleja económicamente, si aquí no hay una propuesta del gobierno del presidente Gabriel Boric de reactivación económica, de crecimiento, de productividad, la verdad es que el escenario es bien complejo, porque tú puedes tener la reforma tributaria más espectacular desde el punto de vista de la recaudación, pero va a valer cero si no tienes desarrollo productivo. Y Chile hoy día, cuando miras el contexto latinoamericano, es el único país que está decreciendo y que en el escenario que se proyecta es adverso. El otro país que está bastante cerca es Colombia. Y debo decir que el presidente Petro y el presidente Boric son los únicos que están haciendo reformas complejas en un escenario adverso. Todos los demás países, México, Brasil, no voy a nombrar el resto, están creciendo. Entonces ya no un tema del mundo, no. Aquí tenemos un problema objetivo y real. Y segundo tema, que también se lo hemos planteado al ministro, es que no puede comprometerse ni un peso de gasto si no hay el relato o el correlato, digamos, de un peso de recaudación. Porque nos parece que el escenario es demasiado adverso como para estar prometiendo gasto si no se recauda más. Y cuando uno recuerda el discurso de la última cuenta pública del presidente, la verdad es que ni con 3 reformas tributarias logramos financiar toda la batería de compromisos que él ha expresado. Como que cambió la varita mágica, ¿no? Porque la varita mágica antes era la nueva constitución y ahora pasó a ser la reforma tributaria. Yo no sé si leyeron por ahí algo que decía ahí, sin reforma tributaria no hay paraíso. Sí, ahora le quedan dos cuentas públicas más, no sé a qué va a echar mano en las otras dos que le quedan. Ahora, a nivel de crecimiento, a nivel de poder generar mayor cantidad de fuentes de empleo, mayor inversión, lo que se requiere es confianza. Y para tener confianza se requiere estabilidad, y el escenario actual en que aún no está zanjado el tema constitucional. Veamos a fin de año qué ocurre. Se plantean aún reformas en materia tributaria, en materia previsional y reformas bien estructurales. ¿Ayuda a la confianza? ¿Ayuda a la inversión? Porque tengo la impresión que las grandes inversiones están como a la espera de saber a dónde va el país, qué rumbo toma para efecto de tomar decisiones de invertir, sobre todo en rubros que requieren hartos años antes de ver un resultado. ¿Ayuda la situación actual a esa necesaria certidumbre? Cuando uno mira que en todos los ámbitos tenemos un déficit en salud, en manejo económico, en materia de seguridad, la verdad es que, claro, es muy difícil que transmitamos o que se pueda transmitir confianza al inversionista. El inversionista está atento y está observando. Cuesta visualizar un escenario de creación de confianza cuando tenemos un gobierno con tanta falta de expertise y además falta de decisión para ordenar la cancha. Ya lo hemos visto recientemente con el tema de salud. O sea, ni siquiera las gestiones mínimas para enfrentar algo que se sabía que iba a suceder, porque todos los años pasa que tenemos escenarios complejos en la época de invierno y que obviamente podía tener repercusiones en el sistema. Ahora, sobre lo mismo, y volviendo un poquitito al tema de la reforma tributaria, y el tema que decía Pedro respecto de la seguridad y la certeza, porque en el fondo los inversionistas avanzan en la medida que existen certeza. ¿No es un tema problemático que todos los gobiernos que han estado asumiendo en la República de Chile, por lo menos en los últimos años, bueno, en el caso del presidente Elwin era comprensible, pero tenemos reformas tributarias todos los gobiernos? Entonces uno dice, ya, ahora sí, tenemos reforma, esta es la reforma para los próximos 20 años.
Y asume otro gobierno, no, es que sabéis que mira, que hagamos otra reforma porque hay que hacer... Entonces, como que permanentemente estamos cambiando las reglas del juego. ¿Eso no es también un problema? Es un problema porque no puede ser que cada gobierno hable de reforma tributaria para implementar su programa si todos saben que no va a tramitarla en el primer año, que se va a demorar su resto y por lo tanto los efectos de recaudatorios no van a estar en su gobierno. Y obviamente es como vender humo a la ciudadanía. Y además tampoco nadie se hace cargo de entender que tenemos que revisar el aparato público, la administración del Estado, porque tenemos problemas. De gestión y de gasto, hay mucho gasto quizás superfluo. De contrataciones innecesarias, de programas que no son efectivos. No voy a decir cuál, pero el otro día exponía en una comisión un directivo de un programa X. Y la verdad es que la reflexión de los que estábamos ahí en la comisión era que no tenía sentido ese programa. Y lo vamos a plantear en la discusión presupuestaria. Porque no puede ser que programas que son necesarios no se implementen y otros que son absolutamente innecesarios, que se sobrepasaron por la institucionalidad, existan. Leía en algún medio que Chile es uno de los países que más ministerios tiene. Y uno debiera plantearse objetivamente el sentido que tienen las reparticiones públicas. Yo no digo que no sean necesarias, pero hagámoslas eficientes. Voy a poner un ejemplo. Tenemos un drama en Constitución, en Meguillines, con la falta de respuesta a unas mujeres pescadoras. Llevamos todo este gobierno, no voy a decir todo el pasado, el gobierno del presidente Piñera fue exactamente igual, sin dar respuesta a un grupo de mujeres pescadoras, en un tema que de verdad no debiera demorar más de media jornada de trabajo. Eso no puede ser, porque al final esa ciudadanía, esas personas se frustran, porque algo que debiera ser de fácil resolución, que les cambiaría la vida a ellas y a su entorno, sigue arrastrándose gobierno tras gobierno. Y uno se frustra, no depende de mí resolverlo. Pero ya se me cae la cara de vergüenza que no seamos capaces de dar respuesta a esas mujeres. Y en este caso, en este gobierno, que es un gobierno además que se dice feminista, más grave aún. Se dice feminista, o sea, no lo ha sido. Yo creo que ha sido un buen eslogan. ¿Ya? Pero en la práctica me cuesta encontrar ejemplos de respuesta donde abordemos el tema del esfuerzo de las mujeres en el día a día. Sí, y yendo a las mujeres también, a nivel previsional, y esto también es reflejo del mundo laboral, tenemos una brecha importante en pensiones para las mujeres. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos cargo? En pensiones, en salud, en remuneraciones. En varios temas, pero obviamente que aquí vamos a ir enfocándonos en que esta cosa es reflejo del tema laboral también. Pedro, la seguridad social, ya, y eso lo sabes tú como abogado, como ex subsecretario, como ministro subrogante cuando tocaba, como estudioso del tema, la seguridad social tiene un principio base, que es la solidaridad. Yo siempre ocupo un ejemplo para que todos me entiendan. Cuando una persona, voy a ocupar el SOAP famoso del seguro obligatorio de los autos. Todo el que tiene auto en Chile tiene que pagar un seguro, que yo al día de hoy ya creo que deberíamos eliminarlo, ¿eh? O deberíamos revisarlo. Porque anda a cobrar tú ese seguro si tienes algún problema. Actúa por reembolso, creo. Sí, pero pensemos en ese seguro, que todos lo pagan. ¿Cómo opera? Opera por solidaridad, porque todos pagan una prima base, ¿no es cierto? Y el que lo tiene que ocupar, bueno, se paga. Bueno, la seguridad social en pensiones, la seguridad social en salud, tiene el mismo principio, solidaridad. En salud no todos se enferman, todos contribuyen, ¿no es cierto? Y hay un ahorro colectivo que financia al que lo requiere. Por lo tanto, en el caso de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores, opera por solidaridad. Y no puede ser que en salud las mujeres paguen más. No puede ser que en pensiones las mujeres tengan peores pensiones. Tenemos que aplicar el principio de la solidaridad. Y eso hace que revisemos los cálculos, revisemos las proyecciones, veamos cómo financiamos para que todos al final de la jornada digan, estoy cubierta, puedo llegar a mi casa y sentir que si me pasa algo, esta solidaridad del país me va a apoyar. Y eso tiene que ver también con un detalle que hemos conversado mucho, que tiene que ver con
la expectativa de vida de las mujeres, que ha crecido fenomenalmente, está sobre los 85 años en Chile, para un sistema que ya te permite la jubilación a los 60 años. No, y está el tema de las tablas unisex que se están proponiendo, porque hoy día tenemos tablas hombres y mujeres que, por separado, entonces, y las mujeres viven más que los hombres, entonces una tabla unisex te permite... Y las mujeres en general viven más que los hombres, pero las mujeres de menos recursos viven menos que las de más recursos. Entonces también eso hay que revisarlo, porque obviamente tenemos un tema como país que tenemos que abordar de manera generosa y además con mucho dato, con mucho estudio, transparentemente, porque de repente hacemos discusiones súper elaboradas, pero no transparentamos los datos y la ciudadanía hoy día tiene capacidad de información, tiene capacidad de razonamiento, está mucho más encima de los temas que antiguamente. Tenemos que hacerlo con solidaridad con las mujeres en el tema pensiones. Solidaridad de impuestos generales, solidaridad de cotizaciones, una mixtura. Yo creo que es una mixtura y lo hemos dicho siempre. Aquí tiene que haber aporte, tiene que haber ahorro individual y tiene que haber solidaridad. Y eso lo están haciendo los países. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros también? Esto tiene que ver también con las tablas de mortalidad, ¿no? Estaba la propuesta de cortar las tablas y de eventualmente permitir un seguro... Esa fue una pelea que tuvimos con Sí, por eso la saco arriba. Hay que acercarlas. Fue una diferencia de opinión nomás. Hay que acercarlas. Sí. Obviamente, si tú tienes un dato real y es que en Chile la expectativa de vida es de, me corriges, pero 78 años en general. En Chile en general creo que está cerca de 80. Los hombres están en 80, las mujeres están en 85. No podemos tener un cálculo que nos tire tan lejos y tenemos que ver cómo reaseguramos esa sobrevida para aquellos que la tengan. Entonces, hay un tema de costo ahí, porque recuerdo estudios que señalaban que eso cuesta como 2 puntos de cotización, tener este seguro de longevidad. Todavía no vemos los estudios, entonces todo esto dicen que transparentemos la información. Hoy día, mira, tenemos suficiente inteligencia humana y artificial como para hacer buenos estudios y buenas proyecciones. Y esto, para explicarle a que nos están acompañando hasta ahora, involucraría que la pensión se la pagarían con una sola edad de tope, porque hoy en día en retiro programado a ti cada cierto tiempo te van recalculando y te van aumentando tu expectativa de vida. Sí. Y te van haciendo un retiro además para un fondito que nunca te lo reintegran para volverte a calcular. Este factor de ajuste que le van haciendo ahí en el... No sé si ustedes lo conocen, pero cuando te van recalculando tu expectativa de vida, cada vez que te lo recalculan te sacan un pedacito y te dicen, ya, esto es el factor de ajuste por si acaso. Por si acaso no llegas. Claro. Y cuando el próximo año te vuelven a calcular, no te meten esta plata en lo que tú tienes ahorrado para volverte a calcular, no, te vuelven a sacar otro pedacito. Entonces uno dice, ya. Pero aclaremos, lo sacan para efecto cálculo, no es que te lo saquen de la... Para el cálculo. Claro, sí. No importa. Para el efecto práctico. Pero no te paga pensión con eso. Para el efecto práctico, no lo meten de nuevo para decir, ya, voy a ponerlo en números. 100 pesos. Sobre 100 pesos te calculan la expectativa de vida. Te sacan de los 100 pesos un peso. Entonces te la calculan sobre 99. Al otro año ganaste por interés y tienes 100 nuevamente, no te ponen el peso que te retiraron para hacerlo sobre 101. ¿Se entiende? Claro. Entonces te la calculan sobre menos plata que la que debieran usar para calcularte tu pensión. Sí. Y esta de poner una edad corte, que sería para hombres y mujeres, se financiaría con esta, y esto tendría un impacto en la pensión súper importante. ¿Por qué? Porque te limita hasta qué edad es. Y tendrías que reasegurar. Y tendrías que reasegurar por si vive más tiempo. Vivo más que lo que se estimó que iba a vivir. Exactamente. Y eso... Para poner un ejemplo, si establecemos una tabla que se sabe que vamos a cortar a los 80 años. Entonces, hasta los 80 años a mí me calculan mi pensión, hasta los 80 años. Con la plata que tú ahorras. Con la plata que tengo. Claro. Y si llego a vivir sobre los 80 años, la pensión que voy a recibir es fruto de este seguro. Claro. Y ese seguro, el tema es, se paga con cotizaciones, lo paga el Estado, y lo otro es... O lo paga la persona. Claro, y te paga una pensión equivalente a la que ya tenías, le ponemos un tope en monto, sobre todo si es que llega a ser pagado por... Todo eso hay que calcularlo, ¿ya? Pero lo importante es que pongamos los números encima y que nos sentemos todos a construir una propuesta que responda a las preguntas, responda a la expectativa, la ciudadanía sienta que efectivamente nos estamos haciendo cargo de un tema que es problema hoy día y que hasta el día de hoy las peleas ideológicas
de la izquierda y de la derecha se lo han llevado sin poder avanzar en algo que es necesario resolver. Claro, ahora esto aplicaría solamente a lo que es retiro programado, porque la renta vitalicia ya te pone un tope en edad y no te va recalculando, o sea, te calcula tu pensión de por vida. Sí, pero también habría que calcular y habría que discutir cómo se hizo la estimación de la renta vitalicia. Que entiendo con la expectativa de vida que tienes al momento de pensionarte. Usan las mismas tablas de mortalidad que se ocupan para el otro sistema y por lo tanto creo que es también un tema que hay que poner encima de la mesa. Oye, está que te cuento interesante, perdón que me entrometa, pero tengo que ir a mis menciones brevemente. Ya, así ya se nos fue rápidamente el segundo bloque de nuestro programa. Déjame contarte que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo. Plan Vital, socios de por vida. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos con la senadora Jimena Rincón, con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. La pausa y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, como todos los días domingo a esta hora, por supuesto. Estreno los días lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube para poder ver el espectacular pañuelo que trae hoy día la senadora Rincón. Es como una bufandita, ¿no? Es como un chalcito, estoy como las abuelitas. Sí, bueno, pero hace un frío. Se ve abrigado, sí. Se ve abrigadito, sí, ¿no es cierto? Sí. Además combina con todos los colores, verde, azul, rosado. maravilloso. Me dice que se acerque mal el micrófono a la senadora, si no me van a terminar retando. Pero, Perdón. pero todo el mundo pudo ver el chalcito que con el frío que hemos tenido esta semana. Don Pedro. Sí, bueno, hemos estado conversando de la reforma previsional, de la reforma tributaria, pero quiero ir a otro tema que yo creo que es imprescindible que avancemos, porque de lo contrario, tributariamente, previsionalmente, no vamos a poder avanzar en un país sin seguridad, en un país en el cual la persona pueda estar tranquila circulando por la vía pública y no esté siempre preocupada si le va a ocurrir algo ese día, el camino de ida o de vuelta al trabajo, le va a pasar algo a su familia. ¿Qué hacemos con la seguridad? Sin lugar a dudas es uno de los dos temas más importantes para la ciudadanía hoy día. Seguridad ciudadana y seguridad económica. Y dentro de la seguridad económica está todo el tema salud, pensión, etc. En el tema seguridad ciudadana, yo creo que la mesa del Senado hizo una buena apuesta con estos, me puedo equivocar, 31 proyectos que se acordaron impulsar. Y ahí yo agradezco al presidente del Senado, el senador Coloma, que haya recogido uno que para nosotros era muy importante y que aprobamos hace unos días atrás en el Senado, tiene que verlo en la Cámara, que es el de penalizar la tenencia de celulares en los recintos penitenciarios. Si tú te acuerdas, se había legislado para que fuera un delito el ingresar celulares o aparatos de comunicación a los recintos penitenciarios, pero no tenerlos. Y ahí avanzamos un poquito más, se aprobó esta iniciativa que teníamos nosotros. El gobierno no le puso urgencia. A mí me llama de verdad mucho la atención, solo urgencia simple. Uno dice, perdón, si transmiten que les importa el tema, eso es clave. ¿Cuánta gente hoy día está siendo amenazada, estafada desde las cárceles? Y el otro proyecto que no hemos logrado que el gobierno apoye, y se lo hemos insistido en todos los espacios, la última vez fue hace unos días atrás en una reunión en La Moneda con la ministra Toá, y es reponer el control fronterizo de las Fuerzas Armadas, control fronterizo terrestre, porque lo consideramos fundamental. Hoy día la cantidad de delincuentes que ingresan por los pasos no habilitados a nuestro país, para qué decir los que entran por los habilitados, es alta.
y el nivel de los crímenes hoy día es de verdad no conocido en la historia de nuestro país. Decapitaciones, mutilaciones, en fin. El otro día ustedes veían esa noticia donde habían encontrado personas enterradas vivas. En Arica, que fue tremendo eso. Tremendo. Bueno, necesitamos que el gobierno entienda que hay que reponer el control del ejército en la frontera terrestre. ¿Quién controla el mar hoy día? La Marina. ¿Quién controla el aire, la Fuerza Aérea? Bueno, necesitamos que el ejército reponga su control de fronteras en nuestro país. Sí, y son medidas bien de sentido común. O sea, yo siempre he preguntado tecnológicamente por qué no ocurre. Pues a ti te pueden bloquear las señales de celular. Entonces, lo lógico sería que las cárceles estuviesen bloqueadas. Entiendo que le ponen una antena o algo, pero es un problema con los vecinos, creo. Mira, que también queda por eso nosotros presentamos este proyecto, porque como hay tantos peros para bloquear la señal, bueno, delito, no falta delito el que tenga un celular. Nos parece de toda lógica. Si tú estás privado de libertad, es porque cometiste un delito. ¿Por qué te vas a poder comunicar libremente con el exterior? Sí, claro. Nos parece. Mira, esto va mucho en la línea de lo que fue la discusión del texto que, gracias a Dios, el país rechazó, donde habían ciertas garantías para los presos en que se les tenía que garantizar el acceso a su red de contactos. Yo no sé si se acuerdan de esa norma. Sí. Bueno, aquí es más o menos, los que no quieren que avancemos en esto, es como insistir en esa idea. Cuando una persona ha cometido delitos, cuando ha faltado a normas básicas de convivencia, bueno, tiene una sanción. Y esa sanción es estar privado de libertad con todo lo que eso significa. De hecho, esa misma norma a mucha gente le hizo pensar, bueno, ¿para quién es esta Constitución? Así es. Sí. Y gracias a Dios los presos que votaron rechazaron. Mayoritariamente, es increíble, le estaban dando las garantías y mayoritariamente los presos votaron el rechazo. Es un poco lo que pasó con la votación en la Araucanía, donde... Porque las comunidades de nuestros pueblos originarios entendían que ellos querían ser tratados como iguales. Y por eso rechazaron ese texto, porque no iba a generar igualdad y lo que iba a generar era mucho rechazo a ellos como personas. Yo les contaba en el lanzamiento del libro, bueno, Jimena no estuvo, pero solo cuento, del diputado Joanet, quien nos contó, o sea, me contó en la redacción del libro, y ya les voy a contar más detalles. Él decía que había entrevistado, se había juntado con un lonco pehuenche en Lonquimay, en una comunidad que sorprendentemente a él le sorprendió que votaran en rechazo. Entonces el diputado Joanet decía, ¿por qué? Pues aquí van a tener gobierno autónomo, van a tener una justicia paralela, todas esas cosas. Le dijo, porque no quiero dejar de ser chileno. Así es. Por eso te digo, ellos querían ser tratados como iguales, como chilenos. Y el texto lo que hacía era al final poner tantos privilegios que iban a ser rechazados por la comunidad a la que quieren pertenecer en igualdad de condiciones. Y eso tiene que ver con acceso a educación, a salud, a infraestructura, cosas que hasta el día de hoy estamos súper al debe. Sí. Quiero volver un poco atrás, reforma previsional, un tema que se me olvidó preguntar en el bloque anterior. Junto con este tema de aumento de la cotización, viene todo un cambio en la industria. O sea, de hecho, el proyecto deroga el decreto ley 3.500 completo, después varios artículos los repone, pero como que cumple con ponerle... La promesa de campaña. La promesa de campaña se acabó esta cuestión, lo derogamos, punto, cumplimos. A este ente estatal monopólico que va a recibir... ¿Va por ahí la solución a nivel de industria? Porque hay que hacerle cambios, o sea, claramente hay ajustes requiere, pero... Mira, en España, y tú conoces bien ese sistema o ese modelo, en España el Estado es el que recauda y luego reparte la recaudación en los distintos administradores, todo el tema de salud, ¿no es cierto? Entonces, a mí, que recaude el que lo haga más eficientemente, ¿ya? Y de manera más transparente, pero vuelvo a lo mismo. Lo que está en juego aquí es garantizar a la ciudadanía una buena pensión. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es el modelo? El que sea mejor. ¿Quién tiene que administrar? El que lo haga mejor. Y eso es algo que nosotros tenemos que velar porque ocurra. A la ciudadanía poco le importa cómo se distribuye la cotización, quién la administra. No, lo que quiere es una buena pensión, tener certeza. ¿Y ves ánimo? ¿En qué pie ves al gobierno hoy día respecto a la reforma? ¿Lo ves con ganas de cambiar su texto? ¿Están muy enamorados de su texto y no lo van a cambiar? Porque es iniciativa exclusiva, o sea, tiene que nacer del Ejecutivo los cambios. Al gobierno lo veo muy enamorado de cumplir con su ideología, más que de buscar soluciones. Y me preocupa. Me preocupa porque tengo la sensación de que vamos a tener al final de este gobierno un país más pobre, más inseguro,
con más incerteza. Y eso no es bueno para las personas más sencillas. O sea, un poco más te quedas con el Boric que habló la semana pasada, el fin de semana pasado en el aniversario de Convergencia Social, ese presidente que era mucho más el Boric de primera vuelta que el Boric de segunda vuelta. Claro, ese es el que se está mostrando ahora, pero la próxima semana puede venir otro Boric. Y yo creo que el presidente... ¿Es difícil negociar con un gobierno que tiene ese comportamiento? El presidente tiene que entender que tiene una responsabilidad, un mandato ciudadano, que es un mandato que lo que tiene encima de la mesa es dar mejor calidad de vida a las personas. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno, y gobernar para todos y no para su sector. Sí, porque pareciera ser que, tal como señalaba con una frase que fue bien recordada de la presidenta del PPD, como que está tratando de avalarle a su núcleo duro, como que está tratando de mantener ese apoyo de ese núcleo duro, pero así construir acuerdos es re difícil, así lograr avanzar, porque uno puede decidir, mira, en mi proyecto me voy a morir con las botas puestas, voy a ir a la votación, ya pasó con la reforma tributaria, ojalá no pase igual con la reforma previsional, o abrirse a buscar acuerdos, pero ahí tu núcleo duro te va a ir abandonando. Entonces, ¿hacia qué lado se van? Es que él no fue elegido para gobernar para su partido o para creo que ahora están tratando de fusionarse. Sí. Él fue elegido para gobernar el país. Y esa frase de su última intervención en el aniversario de Convergencia, creo que fue, Convergencia, ¿no? sí. Esto de que los jóvenes de izquierda son revolucionarios. Empezó a hablar de la rebeldía. Son rebeldes. Yo creo que está bien para cuando uno está en el colegio, cuando uno está, no sé, en la universidad. Pero uno tiene que tener rebeldía para poder imponerse a lo injusto y a lo malo y hacerlo bien. Y eso no lo estoy viendo. Yo creo que la ciudadanía no lo está viendo, y por eso la aprobación del presidente no supera nunca el 30, 32, 33%. Esto no tiene que ver también, senadora, con otro gran detalle que quizá es una de las cosas que ha frenado todas las reformas de las cuales hemos venido hablando en este programa, que es la reforma de pensión, la reforma tributaria, que es una cuestión que es de perogrullo y que de lo cual, insisto, el propio gobierno debió haberse dado cuenta al momento de haber terminado la elección parlamentaria, que era darse cuenta que no tenía los votos. O sea, llevar adelante un programa de gobierno que buscara reformas profundas, como dijo el presidente hace una semana, necesita ir acompañado con los votos en el Congreso. Los votos en el Congreso no los tiene. La derecha obtuvo el 50% en el Senado, ganó la elección de Core, el 45% estuvo dispuesto a que José Antonio Kast fuera presidente. Y resulta que el presidente Boric, no sé, como que... En votación voluntaria. Claro, votación voluntaria, pero lo que uno se pregunta es, bueno, ¿el presidente no se dio cuenta de que el Congreso lo iba a tener en contra como para haber moderado todas las propuestas que ha puesto sobre la mesa? Yo creo que el gobierno y el equipo que asesora al presidente ha insistido en algo que en algún minuto leímos al inicio del gobierno del presidente, y era que si el Congreso no lo hacía, iban a rodear al Congreso, iban a presionar desde la calle. Que es la amenaza de Lautaro Carmona sobre la convención actual, digamos. Exacto. Entonces, yo creo que es mirar en menos al Parlamento. En el Parlamento habemos hombres y mujeres que estamos dispuestos a ponernos al frente si no se busca el bien común de la ciudadanía, el mejorar el estándar, el mejorar las respuestas, el hacernos cargo de los problemas. Y hoy día tenemos problemas en seguridad, en economía. El desempleo es algo que de verdad preocupa, sobre todo en las mujeres. En materia de salud, el gobierno está tratando de ocupar un fallo para implementar una promesa de campaña, aunque eso signifique colapsar el sistema público, no dar respuesta, y lo hemos visto con el manejo del virus sincicial. Hay tanta carga ideológica que no hay capacidad de ver que la labor de gobernar es responder y dar respuesta a los problemas. Qué bueno que tocaste el tema de la ISAPRES, porque me da la oportunidad para poder plantearte algo que ha dado vueltas en estas cosas de las redes sociales y cosas y gente que te ha acusado directamente de pretender salvar el perdonazo famoso. El perdonazo famoso, que el proyecto de Rincón y de Walker lo único que quiere es hacer un perdonazo, que son palabras que se lanzan al vuelo. Y la verdad es que si uno analiza la reforma constitucional, tiene en efecto algunas cosas que son bien interesantes de analizar. Contémosle un poquitito a la gente, tratemos de bajarlo en simple. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Primero, la propuesta lo que hace es cumplir el fallo.
y lo hace de una manera que no colapsa el sistema, porque los efectos de que colapse no solo es que no existan las ISAPRES, que podría ser, la verdad, anecdótico, sino que le pega a las clínicas, que hoy día son la salida y la respuesta al sistema público cuando no es capaz de operar, cuando el gobierno hace bien la tarea, por cierto. 500 millones de dólares es lo que se les debe desde la ISAPRE a las clínicas, y si obviamente entran en cesación de pago, entran también en una situación crítica las clínicas o la atención privada de salud, que es el soporte de la atención pública. Y significaría que 3,5 millones de cotizantes de ISAPRES pasan al sistema público. Y cuando el gobierno dice no se preocupen porque va a estar este sistema, ¿no es cierto?, con el reaseguro y con el pago de prestaciones, eso significa que por cada carga que se tiene hay que pagar más de 30,000 pesos si es que cuesta eso ese seguro, y si tú durante 2 meses no lo pagas, quedas sin cobertura. Y el GES, la gente que está en GES, que son más de 300,000 personas del sistema ISAPRE con cobertura garantizada, quedan sin cobertura. Y mi pregunta es, ¿qué compañía de seguro las va a asegurar? Ninguna. Vale decir, van a tener que entrar a la cola. Y hoy día tenemos más de 300,000 cirugías en lista de espera en el sistema público, más de 2 millones de atenciones de especialistas en lista de espera en el sector público, más de 32,000 personas muertas el año pasado, 40,000 el año antepasado, no sé cuántas este año. Entonces, seamos serios. Y aquí el gobierno no ha sido serio. Sacaron una minuta que le repartieron a todos sus diputados hablando del perdonazo, diciendo que no, en el fondo instalando, que el proyecto de reforma constitucional le pasaba plata del Estado a las ISAPRES. Falso. La famosa minuta de la SECOM. Y no han sido capaces de desmentir eso. Pidieron disculpas, sí, pero no aclararon que era mentira aquello. Entonces, uno tiene que hacer el paralelo. ¿Qué es lo que dice el fallo? ¿Qué es lo que dice la reforma constitucional? Y ver cómo se va cumpliendo en todas sus partes. Y discutámoslo, si es una reforma. Para eso está el espacio legislativo y mejorémosla. Sí, bueno, por suerte el fallo de la Corte Suprema amplió el plazo para su cumplimiento. O sea, queda tiempo, pero claramente hay que llegar a un acuerdo porque esto va a afectar. Si la pregunta, Pedro, como abogado, es ¿qué pasa si no se cumple? Hay desacato al fallo, habrá que ver ¿Cuál es la sanción? Pero habrá que ver a quién se lo hace exigible, porque es una de las cosas raras del fallo, que lo hace aplicable a todos, sean o no sean parte y a todos relativo, porque dice en la resolución última de la Corte que es a las partes. Sí, pero no. ¿Cuáles son las partes? Pero no nos podemos arriesgar a llegar o sea, hay que acotar hay que buscar soluciones. Exactamente. Que es lo que yo he dicho. Hemos tenido una reunión con el ministro de Justicia esta semana que termina, porque hay que buscar una solución. Y lo peor es enamorarse de los proyectos. Lo importante es dar respuesta a la ciudadanía, quien no puede quedar en la incertidumbre y en la falta de prestación. Además, sería una falta de visión política muy grande, porque si uno se pone en la disyuntiva que pone sobre la mesa la senadora Rincón respecto de que la caída de las ISAPRE, cuando comienza a morirse la gente porque no hay atención, la protesta no va a ser ahí en Bupa ni va a ser en Interamérica, va a ser en La Moneda. Ahí va a ¿Se ser acuerdan de la pero no lleguemos a eso? Pues, no lleguemos a eso, sí, pero sí. ¿Se acuerdan ustedes de los debates que habían con el tema del proceso anterior? Y esa entrevista notable, o ese programa notable en que el periodista Mochati le preguntaba a una de las convencionales, a Beatriz Sánchez, sobre la muerte de las personas. Bueno, es lo que dice, perdón, Eugenio, puede llegar a pasar. Sí, bueno, déjame contarte a esta hora de la mañana que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo. Plan Vital, socios de por vida. Ya se nos fue volando el programa, la verdad que se nos ha hecho muy corto, así es que en la medida que las cosas vayan avanzando, Jimena, tu casa invitada cordialmente para que vengas a compartir con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Se nos hizo cortísimo el programa, así que nos quedó mucho tema para seguir conversando. Eugenio, próxima semana con el libro queremos tenerlo aquí en la mano. Sí, yo quiero ese libro. Sí. El gran alivio. Sí, estamos esperándolo varios. Sí. Para la gente que lo quiera, en Instagram, @el gran alivio, para que vayan haciendo las reservas del caso, que es básicamente la historia de la campaña del rechazo, así es que para que lo tengan y lo guarden. Es el primer documento escrito. Quería ser el primero y salió, y en eso colaboró mucho la senadora Rincón, a quien yo le agradezco públicamente por ello, al igual que el senador Walker y otros parlamentarios de demócratas. Así que muchas gracias, Jimena, por haber venido. Muchas gracias. Don Pedro, un gusto, y con ustedes la próxima semana, como ya lo saben. Aquí Oye, pero perdón, no puedo decirlo, yo estoy feliz porque ya somos partido.
Así que de pueden veras. invitarnos a otro programa a comentar eso. Con el partido ya institucionalizado. Sí. Y eso pasó ayer. Ayer. Ayer, exactamente. Ya pues, nos reencontramos entonces el próximo fin de semana. Que tengan una gran semana, que les vaya muy bien. Chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida.